Aquí comienza Red Más Noticias. Como siempre, bienvenidos y es un placer saludarlos. La noticia pues tiene que ver con esa compulsa de copias que hizo la Fiscalía a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en la que solicita indagar si el presidente Petro cometió delitos relacionados con la financiación de su campaña presidencial. Tras conocerse esta decisión, el mandatario reaccionó con un polémico y extenso trino en el que asegura varias cosas: que el interrogatorio fue ilegal, se refiere también a Euclides Torres y a ese famoso evento de la P en Barranquilla, y asegura que esos hechos tuvieron lugar 5 meses antes de comenzar su campaña, por lo que no lo cobijaba para ese entonces la ley electoral. El fiscal Mario Burgos, encargado del caso de Nicolás Petro, compulsó copias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es el único órgano que puede investigar al presidente, y también a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y al Consejo Nacional Electoral, que investigan la legalidad de la financiación de campañas, para que se indague la presunta materialización de conductas delictivas, como el ingreso de dineros aparentemente irregulares a la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro en el año 2022. Esto tras las reveladoras declaraciones que dio Nicolás Petro el pasado 2 de agosto a la Fiscalía, en las que aseguró que su papá sí sabía del ingreso de dineros irregulares a su campaña. Su padre tenía conocimiento de los aportes económicos y la financiación de Euclides Torres a su campaña. Sí, sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña. El presidente Gustavo Petro reaccionó en cuanto la Fiscalía compulsó estas copias con un trino extenso en su cuenta de X, asegurando que el interrogatorio a su hijo no fue legal. El fiscal general compulsa copias contra mí, basado en un interrogatorio no legal en donde el interrogador de su entidad ha preguntado sobre mí, cuestión que es un verdadero golpe contra la Constitución, dado que yo soy un aforado, como senador en ese entonces y como presidente ahora. En el mismo trino, el presidente se refirió de los presuntos aportes irregulares del empresario Euclides Torres a su campaña, reconociendo que Torres sí financió la manifestación de la P en Barranquilla, pero asegura que ese evento está lejos de ser un acto irregular. El fiscal general compulsa copias a la Comisión de Acusación de la Cámara sobre un hecho que no es para nada irregular, una reunión política, que es un derecho y que no perteneció a la campaña sencillamente porque se realizó 5 meses antes. En la compulsa de copias, la Fiscalía le remitió a los órganos de investigación un DVD con copia del interrogatorio al indiciado, rendido por Nicolás Petro Burgos, así como la transcripción literal y verificada de cada una de las afirmaciones del hijo del presidente Gustavo Petro. De otra parte, la defensa del presidente citó en las últimas horas a su hijo Nicolás y a su abogado Diego Henao a declaración extraprocesal, diligencia que decidieron aplazar para el próximo 26 de octubre a las 2 de la tarde. Bueno, y hablamos con Diego Henao, con el abogado Nicolás Petro, para conocer su postura acerca de esos reparos que plantea el presidente sobre la decisión de la Fiscalía de compulsar copias a la Comisión de Acusación basado en el interrogatorio de su hijo el pasado 2 de agosto. Dice que la filtración de los videos es ilegal, teniendo en cuenta que hacen parte de los acuerdos entre la Fiscalía y Nicolás, y que al haberse violado esos acuerdos, nada de lo revelado en esas declaraciones puede ser tenido en cuenta para una judicialización. Tiene razón el presidente Gustavo Petro cuando dice que el interrogatorio a su hijo Nicolás fue ilegal porque el fiscal le preguntaba por él siendo aforado. La defensa de Nicolás Petro, el abogado Diego Henao, asegura que, si bien las declaraciones son válidas, fueron logradas y concedidas en virtud de unas negociaciones y acuerdos entre el fiscal, el procesado y su defensor, figura que está amparada por la legislación penal y prohíbe utilizar el conocimiento de esas negociaciones para fines judiciales. Toda declaración, testimonio o interrogatorio que se rinda ante un fiscal, ante un operador de justicia en estadio de investigación, no podrá ser tenido en cuenta si las razones por las cuales se rinde ese testimonio no llevan a un preacuerdo o a un principio de oportunidad debidamente formalizado. Ese principio de oportunidad, en el caso de Nicolás, nunca se formalizó. No estaba formalizado porque quien le imparte legalidad a esa figura es un juez de la República de carácter constitucional. Los expertos también corroboran que las declaraciones de Nicolás en medio del interrogatorio que rindió previo al juicio no son prueba válida dentro del caso. Dentro del proceso penal colombiano, las declaraciones que se rinden con anterioridad al juicio por sí mismas no son una prueba.
son elementos que van a servir en un juicio para refutar las declaraciones que haga eventualmente el acusado. Si el señor Nicolás Petro no quiere declarar dentro de su juicio, lo cual es perfectamente legal, pues estas declaraciones por supuesto que no tendrán ningún valor, insisto, en el escenario de un juicio. El abogado de Nicolás asegura que la filtración de los videos sí es ilegal y que la ley es expresa al prohibir el uso del material que el fiscal reciba en medio de la investigación y del proceso de colaboración. Cuando una fiscalía abre una puerta para una negociación de estas, pues es un acto eminentemente de confianza. Confianza que se rompe con este tipo de filtraciones y que deja en tela de juicio no solo la lealtad procesal de la fiscalía, en este caso fue el señor Nicolás Petro, y es notorio, y nos dimos cuenta todos, y aquí estamos protestando. Asimismo, la defensa de Nicolás asegura que el fiscal Mario Burgos solamente debía investigar las conductas consideradas punibles cometidas por Nicolás Petro y no podía preguntar absolutamente nada por el presidente, debido a que existe un fuero constitucional que exige unas rigurosidades para ello, y de eso se encarga la Cámara de Representantes a través de la Comisión de Acusaciones. Bien, y de otro lado está justamente esa comisión de acusaciones que cobra protagonismo en todo este caso. El presidente de esta instancia, de esa comisión de acusación de la Cámara de Representantes, informó que van a decidir si las pruebas enviadas por la Fiscalía se acumulan con la investigación que ya existe o si hay mérito para abrir un nuevo proceso contra la campaña presidencial de Gustavo Petro. No obstante, los 3 representantes investigadores que llevan este caso son señalados de ser cercanos al gobierno. El CNE también indaga por presunta violación de topes. En la comisión de acusación de la Cámara ya hay una investigación por presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro. La célula evaluará el material probatorio que envíe la Fiscalía para definir si se acumula este proceso o se abre un nuevo caso. Dentro de la comisión de acusaciones, el presidente le corresponde hacer esa valoración y definir si hay un nuevo radicado con nuevos investigadores o si sostiene el radicado actual que se viene adelantando desde meses atrás con las denuncias anteriores y tomar ahí las decisiones que correspondan. La investigación que cursa actualmente en la comisión está en manos de los representantes Wilmer Carrillo del Partido de la U, Alirio Uribe del Pacto Histórico y Olga Lucía Velázquez de la Alianza Verde. Los 2 primeros han sido recusados por su supuesta cercanía con el gobierno y a Velázquez la señalan de un presunto conflicto de interés porque su esposo Ovidio Claros fue recientemente nombrado como presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá con apoyo del gobierno. Por tener estas investigaciones en su despacho, los representantes no se pueden referir a este caso. Si eventualmente llegara a formularse una acusación contra el presidente, esta deberá ser sometida a votación en la plenaria del Senado de la República y de aprobarse el expediente pasaría a la Corte Suprema de Justicia. No obstante, en el Congreso ve muy poco probable este escenario, pues pese a las diferencias, el presidente Petro cuenta con apoyo en la comisión y en el Congreso. La Fiscalía también envió las pruebas del caso al Consejo Nacional Electoral, que indaga sobre una supuesta violación a los topes de campaña por los audios filtrados de Armando Benedetti, donde hablaba de 15.000 millones de pesos. Para expertos en derecho electoral, el CNE también debería indagar si se reportaron los gastos de los actos proselitistas previos a la campaña presidencial. Pues se le debe recordar al presidente de la República que la norma electoral, en especial la ley 1475 del 2011, en los artículos 35, 36, 37, establecen que las consultas de los partidos se someten al imperio de la ley y guardan una proporción equitativa a las elecciones ordinarias. No obstante, desde el Pacto Histórico sostienen otra teoría, pues para ese entonces Petro seguía siendo senador. Era un evento de un grupo político en Barranquilla, de unas personas que simpatizaban con el senador Gustavo Petro, pero en ese momento todavía no había iniciado la campaña de la presidencia de la República porque formalmente no se había inscrito ante la Registraduría Nacional su candidatura. Entonces, por tanto, no podemos decir que fue un evento de la campaña. Es un evento de activistas, de simpatizantes del proyecto del presidente Gustavo Petro, pero en ese momento no era candidato a la presidencia. Por ahora, en la indagación del CNE, ha declarado Laura Sarabia y Armando Benedetti se acogió a su derecho a guardar silencio. Bueno, y a todo esto que ya les hemos contado, Mauricio, como parte del contexto de en qué va esta situación, hay que sumarle que ya Nicolás Petro anunció que va a acudir a instancias internacionales, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque dice que le están violando sus derechos en todo este proceso.
Pero bien, desmenucemos el asunto, porque ese es en primera instancia un tema que no es menor, pero tiene tantas aristas que uno dice por dónde lo cogemos, ¿no? Por un lado, las interpretaciones propias del derecho, de si entonces este interrogatorio que terminó filtrado a los medios de comunicación sirve como prueba o no, porque ya ese principio de oportunidad se cayó, es válido o no para lo que viene en la instancia de la comisión de acusaciones. Por otro lado, ¿quiénes conforman la comisión de acusaciones y qué papel van a jugar allí? Y por otro, pues qué tanto van a escarbar, porque el presidente, cuando sale, digamos, a defenderse o a responder a esta decisión de la Fiscalía, pues hace referencia al famoso evento de la P en Barranquilla, pero es que resulta que la cosa no para ahí, hay mucho más. Así es, Paula, y creo yo que eso que dice usted de escarbar es el verbo clave aquí, porque esto es apenas el comienzo de un jalar una pita que habrá que ver dónde termina. ¿Por qué? Recuerden ustedes lo que hemos sintetizado en la nota, el presidente, su abogado, dicen que lo que dijo Nicolás Petro en ese testimonio ante la Fiscalía no puede ser considerado como una prueba para terminar judicializando a alguien. ¿Por qué? Pues porque por una parte se hizo de manera ilegal, dicen ellos, en la medida en que se le preguntó en un cuestionario a Nicolás Petro sobre el comportamiento de su padre. No es que no se pueda hablar del padre, lo que pasa es que el padre, el presidente Gustavo Petro, en su momento, en calidad de congresista, de senador, tenía un fuero especial, no lo puede investigar la Fiscalía, lo tiene que investigar la Corte Suprema de Justicia, y hoy en día como presidente tiene un fuero especial, no lo puede investigar la Fiscalía tampoco. Por lo tanto, cualquier indagación que se hiciera en ese interrogatorio contra o acerca de la persona, más bien del presidente de la República, es ilegal. Por lo tanto, la prueba, si es que se llegara a convertir en prueba para judicializarlo, se convierte en una prueba ilegal. A eso agregan el que se filtraron los videos a los medios de comunicación y eso también va engrosando, digamos, la ilegalidad de este procedimiento. Hasta allí, pues ya entrarán los abogados, los expertos a discutir entre ellos. Ni siquiera los que consultamos nosotros se ponen de acuerdo acerca de cuál es el punto exacto de esta discusión. Pero lo que sí es cierto es que termina trascendiendo a la opinión pública, más allá de si eso puede ser usado como prueba o no, ese video, ese testimonio de Nicolás Petro, terminan trascendiendo por lo menos tres cosas. La primera de ellas, que Euclides Torres sí financió ese acto y que sí financió la campaña. Número dos, que el presidente, hoy presidente Gustavo Petro, en ese momento precandidato, sí sabía de esa financiación. Y número tres, que ese acto de campaña, ese acto pre-campaña, según dicen ellos, fue clave para poner en marcha la campaña, tanto así que el mismo Nicolás Petro, en ese video que no se puede usar como prueba para judicializar a nadie, dice que de esa manera logramos activar la campaña de Gustavo Petro en todo el país, porque además recuerda cómo se dieron episodios sucesivos. ¿Qué hace uno ante esta situación en que aparentemente ese video no se puede usar como prueba para judicializar a nadie, pero sí esa conversación, ese interrogatorio deja tres cosas muy importantes para que alguien más las termine investigando? Pues creo yo que a los correspondientes entes de investigación, en este caso Corte Suprema de Justicia y Comisión de Acusaciones, sí les corresponde averiguar por eso, no necesariamente decir, vea, aquí está la prueba que es la respuesta de Nicolás Petro, pero sí hacer cada uno su respectiva investigación, porque decir que como la prueba es ilegal, entonces no le paren bolas a lo que dijo, me parece que sería más inadecuado que cualquier cosa. Y una nueva polémica envuelve el episodio que tuvo lugar en Tierra Alta, en Córdoba, esto el pasado 11 de septiembre, en el que hombres del ejército, recuerden ustedes eso, intimidaron a civiles haciéndose pasar por guerrilleros, pues después de que se conociera que un informe del Ministerio del Interior documentaría que al parecer todo se trató de un montaje en el que estaría involucrado el Clan del Golfo, algunos miembros del ejército y una ONG, esto con el objetivo de sacar a la fuerza pública de la zona. Desde el Ministerio del Interior aclararon que el informe se construyó con base en testimonios de personas de esa zona. Tampoco para nosotros es posible hablar de que cualquiera de esas versiones tiene asidero en la realidad y de que efectivamente estamos frente a un montaje o no. Insisto, lo que hicimos como Ministerio del Interior fue recoger en un resumen las distintas versiones que hay en la comunidad y darles traslado. No tenemos una postura como Ministerio del Interior que indique una u otra cosa. O sea, el tema simplemente del montaje, la damos a conocer. ¿El tema del montaje fue una versión de la comunidad? Es una versión de distintos actores en la zona.
una versión de distintos actores de la zona. Y por supuesto, Mauricio, ante un tema tan serio como este que está en investigación, pues llama la atención la respuesta que se da desde el Ministerio del Interior. ¿Por qué? Por varias razones. Una, saca el informe del Ministerio del Interior y no el Ministerio de Defensa, que uno creería es el que debe estar como más encima de la situación. Sale el informe y dice el Ministerio de Defensa que ellos no lo conocían. Y ahora entonces dice el Ministerio del Interior, pues que no, que esto eran testimonios de la gente de la zona. ¿Qué pasó con la rigurosidad que se requiere en estos casos y qué está pasando también como la comunicación entre carteras? Esto está verdaderamente enredado, Paula. Recordémosles a los televidentes que hace unas 3 o 4 semanas todos conocimos un video sorprendente en el que unas disidencias de las FARC aparentemente llegaban a acosar y a amedrentar a una comunidad. Ustedes se acuerdan, una señora le jalaba el fusil a uno, el no sé qué, el sí sé cuánto. Después se conoció que eran miembros del ejército que aparentemente estaban suplantando a miembros de las disidencias de las FARC. Vean que ahí hay un primer doblez. Son disidencias, son miembros del ejército. Ahora hay una tercera hipótesis, que eran miembros del ejército, pero que todo era un montaje, es decir, que no eran miembros del ejército de verdad, sino actuando, siguiendo instrucciones. ¿Para qué? Aquí uno no sabe si se busca desacreditar el proceso de paz, que era la versión original, o si se busca desacreditar al ejército, porque cuando ya la versión queda en que eran miembros del ejército, pero eso es un montaje ¿de quién? ¿Del mismo ejército para desacreditarse a sí mismo? Esto está totalmente enredado. Lo que uno sí esperaría es que ante un hecho tan enredado como es este, con la importancia que tiene esto, porque no solamente se está hablando de desacreditar al uno o al otro, sino de la fuerza pública amedrentando a la población, ante la gravedad de los hechos, si hubiera una voz única del gobierno. Y ahí es donde entra a ser relevante el punto de vista de Paula. Y es cuando ella señala, un momentico, ¿cómo así que el Ministerio del Interior saca un informe y no lo defiende porque dice que lo único que hizo fue recoger versiones de la zona? Y resulta que el resto de miembros del gobierno, empezando por el Ministerio de la Defensa, no coinciden necesariamente con el informe del Ministerio del Interior. Mejor dicho, enredado el hecho y enredado el gobierno. Bueno, el presidente Petro estaba en el departamento del Cauca, hace pocas horas acaba de regresar a Bogotá. Pues cuando estaba allí en este departamento, un vocero de la comunidad de Popayán le hizo fuertes reclamos al presidente. Dijo que hay incoherencia de algunos funcionarios del gobierno nacional, mencionando específicamente a la vicepresidenta Francia Márquez y también al ministro del Interior. Escúchenlo ustedes. Presidente, vemos con preocupación la incoherencia con que algunos miembros del gobierno nacional, como la vicepresidenta Francia Márquez o como el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, atentan contra ese proyecto colectivo del pacto histórico. Más que decir fuera, lo que reclamamos es coherencia en el gobierno nacional. Bueno, mire, fuerte reclamo que hace este líder, este vocero de Popayán al presidente con nombre propio de dos funcionarios. La vicepresidenta, que es caucana, y el ministro del Interior, que también es caucano. Y después de que se hiciera este reclamo, pues también empezaron a rodar en redes sociales un video donde están abucheando muy fuertemente a la vicepresidencia Francia Márquez. Esto sucedió en un evento que ella estaba llevando a cabo en el campus deportivo universitario Unicauca en Popayán. Miren ustedes lo que pasó. Hay que hacerse preguntas, ¿o no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? En su tierra. Y previamente, pues un vocero de la comunidad pues le había elevado estas quejas al presidente de dos caucanos que hacen parte de su gabinete, de su gobierno. Paula, yo creo que vale la pena preguntarse de dónde surge esa visión según la cual hay una fractura en la que a un lado está Francia Márquez, la vicepresidenta, al otro lado el presidente Gustavo Petro. Bueno, sabemos que nunca han sido los mejores amiguis de la historia, sino que hicieron una coalición con el fin de ganar las elecciones, ganaron las elecciones y a partir de allí se aguantan mutuamente, pero el aguante y el soportar tiene unos límites. Hay dos hipótesis centrales. La primera de ellas, la que señala aquello que nosotros estábamos el otro día registrando, y es la vicepresidenta Francia Márquez tomándose unas facultades que no le corresponden a un vicepresidente, diciendo que la fuerza pública no está atendiendo el municipio X, que cómo es posible que ella fue al municipio Y y no había quien la defendiera, que ella sí hacía un llamado para que la fuerza pública se pusiera las pilas. No son funciones de ella y de alguna manera
no de alguna manera, totalmente le abre una brecha al gobierno internamente porque está criticando la política de seguridad del gobierno. Pero hay otra que quizás sea la más relevante en estos días, y es que en concreto en el departamento del Cauca, Francia Márquez se ha ido a apoyar a un candidato a la gobernación que no es el candidato del pacto histórico. Estamos hablando del señor Octavio Guzmán, respaldado por la Colombia Renaciente. Y resulta que el pacto histórico tiene un candidato distinto en el departamento del Cauca. Es posible que estos abucheos, es posible que estas discrepancias tengan que ver con que Francia sí le está abriendo una grieta, Francia Márquez, la señora vicepresidenta, sí le está abriendo una grieta desde el punto de vista electoral al pacto histórico en el departamento del Cauca. Súmenle ustedes que como que pocos se pueden ver y como que cada cual anda por su lado y no desaprovecha oportunidad de consolidar su propio feudo para sacar unas conclusiones acerca de lo que está sucediendo. Las grietas. Y en medio del evento de excusas públicas a las madres de Soacha y familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales que se lleva a cabo en este momento, el ministro de Defensa pidió perdón en nombre de las fuerzas militares y el gobierno por la desaparición y posterior asesinato de 19 jóvenes. Esto fue lo que pasó. Les pedimos perdón a las familias de estos 19 hombres, pero también a todo un país que vivió el horror de la criminalidad, de las ejecuciones extrajudiciales. Según el auto 33 de 2021 de la SAR, reconocimiento de verdad y responsabilidad de la JEP, por lo menos 6.402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008. Y en este mismo evento, una de las madres de Soacha, en medio del dolor por la pérdida de su hijo asesinado en 2007, agradeció este acto de perdón. Sin embargo, dijo estar inconforme porque no están pidiendo perdón, dice ella, quienes ordenaron estas ejecuciones extrajudiciales. Era Juan Manuel Santos el que debía de estar aquí presente para que nos diera la cara y nos pidiera el perdón. Porque en este momento, el señor ministro, yo le agradezco de todo corazón y que Dios lo ayude para que nos pueda colaborar en estos momentos. Porque vuelvo y lo repito, Juan Manuel Santos era el ministro y en ese entonces él era el que estaba representando a Colombia, a todo el país, y a Uribe. Ellos son los que tenían que estar aquí presentes en este momento. Bien, y cambiamos de tema. La otra noticia se da en el departamento de Antioquia. El juzgado 28 penal municipal con función de control de garantías de Medellín emitió una orden de arresto por 3 días en contra del alcalde de esa ciudad por no acatar un fallo que ordenaba brindarle vivienda digna a una familia que resultó afectada por un deslizamiento. Sin embargo, tras la renuncia de Daniel Quintero, que se dio hace un par de días, todo parece indicar que quien tendrá que cumplir con esos 3 días de privación de libertad será el alcalde encargado. Tras el activo fin de semana de movimientos políticos en Medellín, donde se conoció la renuncia del ahora exalcalde Daniel Quintero a este cargo, inició oficialmente su jornada de campaña política en apoyo a Juan Carlos Upegui, candidato a la alcaldía por el Partido Independientes. Pues hoy madrugó el exmandatario a la estación Industriales del Metro a repartir volantes e invitaciones a la gente a votar en las próximas elecciones el 29 de octubre. Al que madruga, Dios lo ayuda, volanteando muy temprano por Upegui alcalde, Esteban Restrepo gobernador. Sin embargo, tras esta jornada se conoció una orden de arresto por 3 días contra el exalcalde Daniel Quintero debido al presunto incumplimiento de una orden judicial relacionada con la reubicación de una familia afectada por un movimiento en masa en el Cerro El Volador a principios del 2023. Procede el despacho a pronunciarse dentro del desacato de la referencia, el cual es impulsado por el profesional del derecho Jorge Iván Ramírez Palacio en calidad de apoderado de Norelia Quintero de Monsalve, actuación que se surte en contra del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. El exalcalde Daniel Quintero, por su parte, argumenta que dicha orden de desacato está dirigida específicamente al alcalde en ejercicio, que en este caso, tras su renuncia, sería Óscar Hurtado, quien actualmente se desempeña como alcalde encargado de la ciudad.
Por otro lado, desde el distrito de Medellín mencionaron que están avanzando en la solicitud de inaplicación a la sentencia frente a la sanción impuesta por el incidente de desacato del proceso judicial. Finalmente, por parte de la administración distrital dirigida entonces por Hurtado, afirman que hay claridad para argumentar que el alcalde encargado de Medellín no es el competente para cumplir lo ordenado por el juez en fallo de tutela. Bueno, vean ustedes cómo se van conociendo circunstancias adicionales que rodearon esa decisión del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, acerca de su retiro, su renuncia a la alcaldía de Medellín. Pues resulta que a todo lo que habíamos dicho, que era la Procuraduría, unas investigaciones, la posibilidad de una suspensión, existía esta decisión de un juez que le impone 3 días de arresto y 5 salarios mínimos legales vigentes a el alcalde de Medellín, Daniel Quintero en principio, posteriormente Óscar Hurtado, quien lo sucedió. Y quedan 2 reflexiones sobre la mesa. La primera, pues es evidente que el alcalde, el entonces alcalde Daniel Quintero, no solamente estaba a luchar por la justicia, a luchar por la campaña de Juan Carlos Upegui, sino también zafándose de una serie de cosas que se le venían pierna arriba, incluida estos 3 días de arresto y estos 5 salarios mínimos legales vigentes. Y eso claramente pone de presente los pocos méritos que tiene una figura de este estilo, esa figura quiero decir, la posibilidad de renunciar y empezar a participar en política y etcétera, etcétera, que tienen los distintos mandatarios regionales y que ya en su momento utilizó Rodolfo Hernández. Pero lo segundo que queda sobre la mesa es ese hecho de que sea el nuevo alcalde, el alcalde encargado quien tenga que pagar esa pena. Creo yo, sin estar de acuerdo con lo que hizo Daniel Quintero en su momento, creo yo que sí tiene sentido que quien pague sea el alcalde en funciones. ¿Por qué? Porque esto se trata de haber incumplido una orden de un juez de poner en resguardo a una familia que estaba en riesgo, y eso lo hace una administración, no lo hace una persona, lo hace la alcaldía. Por lo tanto, creo que le asiste la razón a que sea el nuevo alcalde, pero vaya jugadita la que hizo Daniel Quintero en su momento.